La Navidad suele ser una época de paz, tranquila y para disfrutar en familia, pero el 24 de diciembre del 2008, en Covina, California, la noche más familiar del año, se convirtió en una verdadera pesadilla. El timbre de la puerta sonó. Afuera, un Santa Claus esperaba, pero no traía regalos ni alegría. Traía un infierno silencioso bajo el traje, acompañado de dos armas ocultas y un lanzallamas. Y en cuestión de segundos, estalló el infierno. Hoy, en The Next Row, conoceremos una historia navideña que no olvidarás jamás. Esta es la historia de la masacre de Covina, mejor conocida en los medios como el Santa Claus asesino. Todo comienza en California, Estados Unidos, en la comunidad de Covina, donde un hombre fue el responsable de una de las tragedias navideñas más grandes del país. Su nombre, Bruce Jeffrey Pardo, nacido el 23 de marzo de 1963. A los ojos del mundo, era un ingeniero aeroespacial, educado, silencioso y sin antecedentes criminales. Pero en diciembre de 2008, su vida estaba hecha pedazos. Ese año, había enfrentado un divorcio devastador con su esposa, Silvia Ortega Pardo, de 43 años. Un divorcio lleno de discusiones por dinero, manutenciones, custodia y resentimientos acumulados. Aunque no tenían hijos en común, Silvia tenía 3 hijos de matrimonios anteriores y Bruce tenía un solo hijo con daño cerebral por un accidente previo, cuya existencia ocultó a Silvia. El descubrimiento de este secreto fue un factor importante en su divorcio. Fue así como Silvia decidió divorciarse de Bruce y en marzo de 2008 se fue del hogar. Unos meses más tarde, el 18 de diciembre del 2008, el divorcio se completó, quedando oficialmente separada de Bruce. Todo esto apenas una semana antes de la tragedia. Un juez ordenó a Bruce pagar una cantidad considerable a Silvia por el divorcio, y él no lo aceptó porque decía que el juez había sido imparcial, afectándolo solo a él. Unos días más tarde, mientras la familia Ortega organizaba su tradicional cena de Nochebuena, Bruce Pardo preparaba otra cosa. Compró equipo, herramientas, materiales, municiones y por último, un traje de Santa Claus. Nadie sabía que estaba a punto de usarlo para cometer uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de California. La familia Ortega era querida en toda la comunidad de Covina. Joseph y Alicia Ortega, los padres de Silvia, habían logrado algo hermoso: unir a sus hijos, nietos y amigos cada 24 de diciembre. Ese 24 de diciembre del 2008, nadie imaginaba que para muchos sería el último. Alrededor de 25 personas estaban reunidas en la casa de los Ortega. Niños corriendo, regalos sin abrir, los mayores jugando al póker antes de que llegara la medianoche. Y ahí, 10 minutos antes de las 12, en medio de toda esa tranquilidad, el timbre sonó. Una niña abrió la puerta y allí estaba él, Santa Claus. La familia pensó que era algún vecino de la comunidad. A veces, en algunas navidades anteriores, alguien llegaba disfrazado de Santa para dar regalos a los niños, pero esta vez no era un familiar ni un vecino. Era Bruce Pardo, armado y decidido a llevar a cabo su plan macabro. Lo que pasó en los minutos siguientes cambió para siempre el destino de esa familia. Al entrar, Bruce sacó un par de pistolas, disparando por primera vez en la cara de la niña que le había abierto la puerta, una joven llamada Katrina, de tan solo 8 años. Los invitados entraron en pánico. Unos corrieron, otros intentaron proteger a los niños. La casa entera se convirtió en un caos. Algunos integrantes de la familia saltaron por las ventanas, mientras Bruce seguía disparando a todo lo que se moviera en esa casa. Mientras lo hacía, Leticia, la madre de Katrina, logró llamar al 911 en medio del pánico, diciéndoles: necesitamos a alguien de inmediato. A mi hija le dispararon en la cara. Luego, hubo unos segundos de silencio. Las municiones de Bruce se habían agotado. Parecía el fin del infierno. Pero esto no era así. Bruce abrió un paquete de regalo que llevaba. Dentro había un lanzallamas para borrar cada rastro de esa casa. Y en ese caos, las llamas del infierno no se hicieron esperar. Él incendió toda la casa y a cada una de las personas que estaban a su paso. Luego, se marchó antes de que llegara la policía y los servicios de emergencia.
Cuando los bomberos llegaron, se encontraron con una escena escalofriante. Gritos por todos lados, llamaradas de fuego de hasta 12 metros de altura. Se necesitó a 80 bomberos para acabar con el incendio, y aún así tardaron aproximadamente 2 horas luchando con las llamas. Bruce Pardo tenía un plan, y este incluía un cambio de ropa, un vehículo de escape y un destino final: la casa de su hermano en Sylmar, a unos 30 kilómetros de Covina. Pero lo que Pardo no calculó fue que parte de su equipo quedó dañado en el caos de la casa, lo que alteró totalmente su plan de fuga. Él mismo se había hecho quemaduras en las piernas, brazos y nuca debido al contacto con el lanzallamas. Malherido y sin posibilidad de acudir a un hospital, el asesino de Covina no encontró otra escapatoria que pegarse un tiro. Fue su hermano Brad quien lo encontró pasadas las 3 de la madrugada, sin saber por qué lo había hecho. Cuando la policía llegó, encontraron a Bruce con el traje de Santa pegado en su cuerpo, y bajo ese traje, $17,000 en efectivo, como una faja. Y un detalle es que aún llevaba el anillo de casado con Sylvia. Fue así como Bruce Pardo murió en la casa de su hermano durante la madrugada del 25 de diciembre. El Santa Claus asesino ya no estaba con vida, pero el daño que había provocado seguiría marcando al estado de California por décadas. Cuando los investigadores pudieron entrar a la casa de los Ortega, la magnitud de la tragedia se hizo evidente. El ataque dejó 9 víctimas mortales y 16 sobrevivientes, incluida Katrina, la niña de 8 años que logró sobrevivir de ese disparo en la cara. Los nombres de los miembros de la familia que fallecieron son Joseph Ortega, de 80 años, Alicia Ortega, de 70 años, los ex-suegros de Bruce. También falleció Sylvia Ortega Pardo, de 43 años, y ex-esposa de Bruce. También murieron los hermanos de Sylvia, Alicia Ortega Ortiz, de 46 años, Charles Ortega, de 50 años, y James Ortega, de 52 años. También entre las víctimas estaban las 2 cuñadas de Sylvia, Cherry Lynn Ortega, de 45 años, y Teresa Ortega, de 52 años. Y por último, su sobrino Michael André Ortiz, de apenas 17 años. 15 niños quedaron huérfanos esa noche. Una familia extensa quedó prácticamente destruida. La comunidad de Covina todavía coloca memoriales cada diciembre, y para muchos residentes, la Navidad jamás volvió a sentirse igual. Nadie sospechó jamás que Bruce podía llegar a hacer algo así. Aquel ingeniero aerónomo era descrito por sus amigos como un hombre amable y gentil, que acudía a la iglesia todos los domingos, que ni siquiera mostró públicamente enojo o indignación por el divorcio. Todos concordaban en que Bruce era incapaz de hacer un acto de esta índole, pero qué equivocados estaban. La tragedia de Covina no es solo una historia de crimen, es la historia de lo que puede ocurrir cuando el rencor no encuentra límites, cuando la desesperación se convierte en obsesión y cuando alguien decide transformar una fecha de unión en una fecha de destrucción. Los Ortega perdieron su hogar, su tradición navideña y a 9 de sus seres queridos. Una familia entera fue casi borrada por un hombre que alguna vez fue uno más de la familia. Desde entonces en Covina, nadie olvida lo que ocurrió tras aquel timbrazo. Un Santa Claus apareció sin sonrisas ni regalos y en segundos, la noche más familiar del año fue arrancada de raíz. No hubo villancicos, ni paz, ni milagros navideños, solo un disfraz que abrió la puerta al caos, porque esa Nochebuena, lo que llegó a la casa de los Ortega no fue la Navidad, sino un verdadero infierno.